Existe conocimiento de Vic desde el siglo IV a.C., cuando con el nombre de Ausa era el centro de la tribu ibérica de los ausetanos. Más tarde, con la ocupación romana, se convirtió en ciudad tributaria. Llegó a ser municipio y se construyó un templo en el siglo II después de Cristo, en el punto más alto de la ciudad. En el periodo visigótico, Ausa fue sede episcopal y concluida la invasión de los musulmanes, la ciudad fue destruida en el año 826 en la revuelta de Aizón contra los partidarios de los francos. La repoblación de la plana de Vic y la creación del condado de Osona por parte de Wifredo el Velloso en el año 878 posibilitó la reconstrucción de la antigua Ausa, de la cual solamente quedaron los muros del templo romano que se habían aprovechado para construir el castillo. La nueva población tomó el nombre de Vicus Ausonae, es decir, Arrabal de Ausona, de donde derivó el nombre de Vic. Con la ciudad se restauró la sede episcopal y se construyó la catedral en la parte baja. En 1038, el obispo Oliva consagró la catedral románica, de la que se han conservado hasta nuestros días la cripta y el campanario. En la época feudal, la ciudad de Vic estuvo dividida en dos partidas, una bajo la jurisdicción del obispo, el cual la traspasó al rey en 1316, y la otra bajo los señores del castillo, los Moncada. En 1450, el rey Alfonso el Magnánimo compró a los descendientes de los Moncada su partida y unificó de este modo la ciudad. La crisis de la Baja Edad Media, luchas entre facciones, de las que destacan la de los Nierros y Cadels, y las guerras contra Francia, provocaron que la ciudad entre en un periodo de estancamiento. La derrota de los partidarios del archiduque de Austria en la Guerra de la Sucesión en 1714 representó un revés para la ciudad, puesto que se había tomado partido a su favor desde el principio. La reanimación económica y demográfica del siglo XVIII posibilitó el crecimiento de la ciudad, favoreció la aparición de importantes talleres de escultura y arquitectura y permitió la construcción de numerosos edificios civiles y religiosos, así como la catedral actual. Durante el siglo XIX, los efectos de la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas se sumaron a la crisis económica que representó el traslado de diversas industrias a la cuenca del río Ter. La ciudad se recuperó gracias al impulso de la construcción y el ferrocarril con la unión con Barcelona en 1875. También se produjo un gran resurgimiento cultural con la puesta en marcha del seminario que recuperaba la tradición de la antigua escuela catedralicia de la época medieval y de la Universidad Literaria de Vic del siglo XVII. Estudiantes del seminario como Jaime Balmes, Antonio María Claret o Jacinto Verdaguer participaron del Círculo Literario o SBART de Vic, ayudaron con su obra a que Vic tuviera un papel eminente en el renacimiento literario y político de Cataluña. Desde mediados del siglo XX, superada la posguerra, la ciudad fue recuperando el peso específico que había tenido tradicionalmente en Cataluña.